Imagina que tenías previsto un incremento de ingresos en tu casa o en tu empresa del 2,8% y al final ha resultado ser solamente un 1,1%. Eso, que a ti te acabaría afectando, resulta que para el Instituto Nacional de Estadística en España no es tan relevante. Por lo menos no se habla mucho. Resulta que en las previsiones trimestrales que había hecho de crecimiento del PIB, el INE, pues había planteado un 2,8% para el segundo trimestre y esto acabó siendo un 1,1% cuando lo han analizado en detalle. De eso es de lo que hablo en el programa 13 al día que hoy te enlazo en este vídeo. Te aseguro que digo cosas que hoy sí que te interesa. Bienvenido, muy buenas noches. Aquí estamos, buenas noches. No nos veíamos desde antes de verano. Es verdad, y es siempre un placer verte y escuchar tus análisis. Oye, por cierto, Marc, como dice el clásico, cuentan las crónicas que ha sorprendido mucho este recorte que hemos conocido hoy del Instituto Nacional de Estadística. ¿A ti te ha sorprendido o no tanto? A ver, queda mal decirlo, que no me ha sorprendido después de escucharlo, pero no tanto como tal vez a otros. La verdad es que yo llevo defendiendo hace ya tiempo que estamos en un rebote de consumo. Si ese consumo se viene, pues se tambalea por algún motivo, y en este caso estamos hablando de la tercera ola o algo por el estilo, porque ya uno se pierde en qué ola era, pues ese consumo se redujo porque hubo ciertas limitaciones. Pues bueno, era evidente que las cifras dadas, que eran extremadamente optimistas, pues no se iban a cumplir. Claro, porque has dado en la clave de las entrañas de ese informe del Instituto Nacional de Estadística, porque dice, se ralentizó el consumo interno, no subieron tanto los salarios, bajaron las ventas, pero ojo, bajaron también las exportaciones. Sí, y aquí empieza, digamos, a tener cierta incidencia el aumento de precios. Es decir, nosotros tenemos un IPC desbocado, o sea, realmente está en cifras que no recordábamos desde hacía ya bastantes años. Y cuando te suben los precios, cuando sube el IPC, al final lo que dejas es de ser competitivo con respecto a otros lugares donde ese IPC esté subiendo menos. Es verdad que en Europa, pues ahora mismo la cosa no está sobrecalentada y están subiendo los precios en términos generales, pero nosotros más. Además, en nuestro caso tenemos añadido el hecho de que los ERTE, la imposibilidad de crear un empleo, digamos, de algo más que sea temporal, que prácticamente estuvimos planteando empleo durante todo este verano y lo iremos viendo a partir de ahora, que era extremadamente sujeto a la temporada de verano, como no podía ser de otra manera, pero todo eso al final incide en que se compre menos, se gaste menos, el consumo es inferior y también, evidentemente, en este caso se exporte menos, porque no todas las empresas estaban en condiciones, o por lo menos con una demanda exterior necesaria para poder ser rentables. Marc, ¿qué tal? Buenas noches. Después de esto, lo que nos espera son muchas revisiones a la baja. Yo te quería preguntar cómo va a afectar esto, por un lado, a los presupuestos generales, también a los ERTE, también a las ayudas a los autónomos. Todo esto va a tener efecto rebote un poco. Sí, es que lo primero es que el análisis, o sea, el diagnóstico, yo a veces me sorprende que no se haga, o por lo menos, no sé, hay unos cuantos que decimos que esto no es una recuperación y deberíamos empezar a plantearlo como tal. No es una recuperación, estamos en medio de un rebote por consumo contundente, importante, porque las cifras de crecimiento del tercer trimestre seguramente también, en este caso, nos sorprenderán seguramente en favorable, algo más de lo que ahora podríamos pensar viendo la revisión. Pero es que la recuperación económica es una cosa mucho más sofisticada, más compleja y que tiene que ser más profunda y nada coyuntural. Y estamos en un escenario muy coyuntural, con un montón de variables que no pintan bien, ¿no? Y que tiene que ver incluso con la situación real de las empresas en España, que nadie está planteando de forma seria. En España un 25% de las empresas españolas están en situación de insolvencia técnica, según el Banco de España. En España más del 85% de las empresas están en crédito de gestión, es decir, necesitan dinero a crédito para tirar para adelante, y eso significa fundamentalmente que como haya algún movimiento en tipos de interés el año que viene o haya algún endurecimiento de ese crédito o alguna cosa, tenemos un problema grave. Y luego, además, cuando hablamos de la situación del empleo, que al final es uno de los elementos por los cuales puedes reactivar la economía de forma seria, pues hombre, seguimos muy, muy mal con respecto al inicio de toda la crisis sanitaria. Además, ese empleo, el que está
en ERTE, pues hombre, tiene una pinta ya de que las empresas que tenían esas personas trabajando, pues seguramente ya ni venden lo que deberían de vender, es decir, seguramente el mercado ya no quiere lo que fabrican esas empresas o lo que producen esas empresas, por lo cual no es un tema de recuperar la empresa de antes, es que a lo mejor esa empresa ya no es eficiente para vender en el caso de que pudieran volver a recuperar trabajadores, ¿no? Y además todo eso se une a que hay miles todavía de autónomos en cese que no se contemplan normalmente en las listas de personas que no trabajan, y las cifras de empleo son catastróficas, se pongan como se pongan y las vistan como las vistan. Y eso al final se evidencia en que cuando se hace una revisión real de cifras, pues nos aparece esta sorpresa de que nos ha bajado pues un 1,7. Un 1,7 es una barbaridad con respecto a la medición previa. Lo digo porque a lo mejor alguien puede pensar, hombre, pues tampoco es tanto. Bueno, es muchísimo, es la mitad. Bueno, menos de la mitad en este caso. 2 de cada 3 autónomos, lo apuntabas también ahora, Marc, no han podido reabrir sus empleos que tuvieron que cerrar después, o sus negocios que tuvieron que cerrar durante la pandemia. Sin embargo, Marc, el Gobierno mantiene sus previsiones optimistas, las ha mantenido incluso esta semana, a unas sabiendas ya de que el Instituto Nacional de Estadística iba a rebajar en esos casi 2 puntos el crecimiento. Funcionan así. Yo creo que se ha instalado como un modelo político y comunicativo en el gobierno de patada para adelante, ¿no? Es decir, ganemos tiempo y a ver qué sucede. Y poco a poco la realidad pues les va aplastando sus sueños, que ojalá se cumplieran, ¿no? La verdad es que yo deseo que lo que ellos dicen en cuanto a temas positivos se produjeran, pero es que eso tiene pocos visos de realidad. O sea, ellos consideran que vamos a ser capaces de llegar a un crecimiento del PIB que tampoco hay que ser a ver, ¿cómo lo explico para que no nos hagamos daño? El crecimiento del PIB de España es un puro comparativo con un desastre monumental que se produjo en el 2020, con lo cual cuando hablamos de que vamos a tener un crecimiento del 6, del 7, del 8, cifras que se dicen, pues hombre, puesto así en un modelo económico lineal en el tiempo, sin tener en cuenta lo que ha pasado, pues sería un gran crecimiento, pero es que venimos del subterráneo -3, después de la caída, pues cualquier comparativa nos pone en una situación que parece como buena. Sin embargo, falta mucho tiempo para que lleguemos a una economía tal y como la teníamos antes. Ellos dicen que estamos en una fase de recuperación estructural, sólida. Eso no es verdad, lo digan como lo digan, las cifras van a ir dando esas evidencias. Lo que pasa es que, bueno, en esa gestión de ganar el tiempo, de ganar un poquito de margen para poder ir estructurándose, pues bueno, seguramente nos seguirán diciendo que las cosas van bien, pero hay un pequeño indicativo que también lo vamos a ir reflejando con el tiempo, y es que a medida que el PIB no crezca como ellos consideran, se generará menos empleo. El empleo que se genere tendrá cada vez menos calidad y, sobre todo, habrá menor recaudación impositiva y un mayor coste para la Administración con respecto, por ejemplo, a las pensiones por el tema del IPC, y además tendrán que hacer frente a diferentes elementos como, por ejemplo, el haber hecho que la gran mayoría de nuevos empleos creados durante los últimos meses es empleo público, es simplemente empleo público, es el gran contratador, el gran contratante que hay en este país es el sistema público, y eso tampoco se sujeta en un país en el que el PIB, por mucho que rebote y rebote de forma contundente, realmente crezca lo que tenía que crecer. Marc, yo me quería poner en la piel de los espectadores que nos están viendo desde casa, porque muchas veces en días como hoy, que conocemos estas cifras tan relevantes para la economía de nuestro país, a mucha gente pues se le puede quedar un poco grande, un poco abstracto tanta cifra. A corto plazo esto puede tener consecuencias para la persona que nos está viendo desde casa. A corto plazo no. Es decir, al final es o por lo menos no va a tener una incidencia en su día a día, en el día a día de una persona. En la economía doméstica tiene que ver sobre todo los precios, que es uno de los elementos que hace que tu poder adquisitivo se vaya reduciendo. En el ámbito, digamos, de crecimiento económico de un país, pues eso se refleja en un delay, es decir, en un tiempo de retraso. Se va evidenciando poco a poco cuando se hacen pues revisiones presupuestarias, cuando se hacen revisiones de capacidad de inversión de un país. Es decir, si nosotros crecemos menos de lo previsto y se planteaban unos presupuestos con unas inversiones determinadas en base a un crecimiento previsto, también se hace en base a unos ingresos previstos. Si esos ingresos no llegan porque no hay el crecimiento previsto, pues tendremos menos posibilidades de gastar en inversiones, en gastar en servicios públicos, en prestaciones, en miles de promesas que se han hecho durante los últimos meses que se iban a cumplir, y nuestra deuda al final pues sigue aumentando. Y aquí es donde al final
final, no inmediatamente, pero sí a medio plazo o incluso a largo plazo, depende cómo se gestione, eso acaba en la economía doméstica. Es decir, el hecho de que te suban los impuestos, de que te reduzcan los servicios y que no sea por una teoría neoliberal, sino porque no hay otra. Bueno, hablabas de la deuda, eso nos daría, por ejemplo, para preguntarte cuánto te preocupa la burbuja inmobiliaria en China. Lo digo porque en China tienen buena parte de nuestra deuda. ¿Es un nubarrón para ti preocupante o no tanto? Lo de China, digo. China siempre preocupa, ¿eh? O sea, porque como se resfríen allí, tenemos un problema en todo el mundo, ¿no? Lo hemos hablado alguna vez, el tema de los semiconductores, la logística, es decir, al final que todo se fabrique allí, pues cuando se resfrían o Dios no quiera haya algún desastre, pues nos quedamos todos sin nada, ¿no? Y en gran medida el incremento de precios de muchas de las cosas que tenemos que comprar o que nos llegan todos los días, pues tiene que ver con un problema, con un cuello de botella logístico que ha hecho que los fletes marítimos pues estén quintuplicando sus precios y que al final pues nos llegue al dinero final, ¿no? A lo que nosotros pagamos por las cosas, y cada vez incrementa de media también los IPCs y las inflaciones y todo eso. Pero que China tenga problemas, pues al final siempre nos acabará repercutiendo. Es la segunda economía del mundo, es una economía además de la que dependemos, como tú dices, porque tienen deuda, porque además generan muchas de las cosas que muchas empresas españolas se nutren para fabricar lo suyo, etcétera. Pero lo de Evergrande, que es una de las situaciones, ¿no? El tema de la burbuja inmobiliaria en China y tal, pues hombre, ahí sí que hay tal vez que mirarlo con calma, con análisis, requeriría muchísimo tiempo para explicar, pero sí que tiene que ver con un modelo que tenía que ver con lo expansivo de fabricar cosas que nadie necesitaba. Esto nos recuerda seguramente a la burbuja inmobiliaria española en su día, que hacíamos pisos por todas las esquinas y había una orgía ahí de ladrillos por todas partes que nadie necesitaba. Pues ellos más o menos han hecho lo mismo, ¿no? Y en este caso han llegado a tener una compañía que es brutalmente grande, que tiene una deuda adquirida que supera a todos los países por debajo del 40 en la lista de PIB mundial y sinceramente, hombre, si revienta nos afectará. De hecho, ya está empezando a afectar en algunos mercados, pero yo tengo la sensación, la impresión de que, primero, no la dejarán caer y, segundo, buscarán fórmulas para racionalizar esa deuda, socializarla en China, y eso ya será un problema de ellos. Mar Vidal, como siempre, es un auténtico lujo escucharte. Un abrazo enorme. Venga, gracias por tu hasta tiempo. pronto. Hasta que pronto. vaya muy bien. Chao. Bueno, espero que os haya gustado. Sobre todo si es así, le das al like, si no, le das al dislike. Oye, no pasa nada. Pero lo que más me interesa es que comentéis, porque aparte de que hay comentarios muy graciosos, realmente divertidos, hay otros que son realmente muy interesantes y de los que aprendo. Hay algunos debates que se crean en esos comentarios que, sinceramente, vale la pena seguir, tanto como el propio vídeo. Nada, que si no estás suscrito te suscribes, le das a la campana que hará tolón tolón cada vez que suba un vídeo y ahí andamos. Pues eso, revisando el PIB. Hasta pronto.